Es la 1:07 y aunque no es una buena hora para desnudarse, sí les pido que por lo menos intente desnudar el alma con lo que vamos a escuchar. Vamos a darles respuestas del alma a las preguntas de la vida. Es una de las partes de este libro que ya va por la tercera edición de Antonio Jorge Larruy. Se llama Vivir sin pensar, vivir en plenitud, del autor que voy a decir, que es un gran buscador de uno mismo, del interior de las personas. Es un ejemplo de cómo vivir la vida con el compromiso de que cada instante sea pleno y total. Yo quiero saludarle. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Merche, ¿cómo estás? Encantada de tenerte con nosotros y sobre todo igualmente abriendo pues una rendijita, ¿no?, a esas respuestas del alma por las preguntas que nos hacemos en la vida. Yo siempre digo que nos preocupamos mucho de tener una buena nutrición, nos preocupamos mucho de hacer deporte, nos preocupamos mucho de esa vida saludable, poco de cuidar el planeta y poco de cuidar el alma. Exactamente, Merche, exactamente. Fíjate, yo una de las cosas que explico es que hemos de hacer un entrenamiento integral. Yo soy también muy amante del deporte y del cuidado, digamos, del cuerpo físico, pero precisamente por eso pues he aprendido también la importancia fundamental que tiene el cuidado de todo el psiquismo. Es decir, que hemos de también entrenar y atender a todo lo que es nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión afectiva, nuestra dimensión intelectual, nuestra capacidad de comprender las cosas y nuestra dimensión esencial en la que, si da tiempo, pues nos adentraremos, ¿no? Es decir, que uno ha de tener un cuidado integral de sí mismo. Solo teniendo un cuidado integral de uno mismo es posible también tener en cuenta la totalidad, el colectivo, donde nos movemos. Si uno no se conoce íntimamente a sí mismo, es difícil que uno pueda ocuparse de verdad de los demás, ¿no? Lo que pasa es que tengo la sensación de que a veces, Antonio, tenemos un gran espejismo con ese yo ideal que nos planteamos, ¿no? A veces queremos ser un yo ideal que no somos o intentar proyectar algo que realmente ni siquiera vamos a encontrar nunca cuando nos busquemos en el interior. Es muy complicado, ¿no?, tener un espejismo del yo ideal. Bueno, el yo ideal precisamente se produce por el alejamiento de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, por la falta de conocimiento de nosotros mismos. Por eso yo en general, fíjate, invito a las personas a que inicien el día, igual que es sabido que empezar el día pues haciendo, por ejemplo, una práctica deportiva, hay gente que lo hace, te conecta a una experiencia viva de ti mismo y esto favorece que al empezar el día uno esté menos perdido en especulaciones y en espejismos, en ilusiones vanas, porque entra en contacto con una energía viva, la energía del cuerpo. Del mismo modo yo enseño a iniciar el día partiendo de una práctica interna que te permita tener un contacto vivo contigo, con tu experiencia, sentirte a ti misma, conectar con tu capacidad de ver, de comprender, es decir, adentrarte en la propia experiencia de ti mismo. Cuando tú estás llena de experiencia, no te proyectas hacia las quimeras y los espejismos. Fíjate una cosa que me parece clarísima, Merche. Cuando uno está viviendo un presente pleno, esas veces que todo el mundo y todos los oyentes tendrán momentos, ¿verdad?, en los que han estado o están, mira, ahora estos periodos a lo mejor de vacaciones, uno está viviendo momentos de cosas que le apetecen o le gustan, que está tan sumido en el presente, que entonces no existe el ideal y los ideales, ni siquiera el futuro. Esos son los momentos. Yo a lo que apunto es esto, es decir, a que podamos vivir sin tiempo. Que de hecho lo hacemos, porque en los momentos que estamos plenamente inmersos, plenamente entregados a algo, en ese momento desaparece la presión del futuro, es decir, te olvidas del tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho, ostras, y ha pasado una hora, o he perdido el mundo de vista? Es una expresión que utilizamos, porque realmente cuando estamos inmersos en la experiencia, perdemos de vista toda toda esta fantasía especulativa del futuro. Yo digo, mira, la facultad de crear posibilidades, es decir, la facultad mental de generar posibilidades futuras está muy bien, pero cuando a eso le damos un contenido de realidad, lo convertimos en una trampa mortal. Lo que pasa es que, Antonio, estoy absolutamente de acuerdo, pero hay mucha gente que nos estará escuchando que no llega a fin de mes, que está esperando que suene el despertador por la mañana para ir a trabajar, que a lo mejor tiene la desgracia de que ha sido diagnosticado por una enfermedad complicada, que tiene pues una situación en su entorno que no le permite a lo mejor pensar que vivir es fácil, ¿no? Lo digo porque cuando vamos al gimnasio para hacer músculo nos dan mancuernas o nos guían por una serie de línea de ejercicios,
hábitos, cuando vamos a ponernos a dieta, pues un nutricionista nos dice qué pasa a seguir. ¿Cuáles serían las herramientas de trabajo? Mira, Porque hay situaciones sí, en la vida que evidentemente no son los sí, mundos de Yupi. Yo comparto contigo mucho de lo que estás sí, diciendo y te digo que es sí, importantísimo también que sí, demos un bálsamo al alma, pero es que el alma sí. no siempre tiene esa situación de pensar que no hay que tener tiempo, que hay que disfrutar de la vida, porque claro, hay muchas veces que No, hasta pero las fíjate, situaciones más sí. complicadas son muy duras de llevar. Pero fíjate, Merche, yo tampoco abogo porque haya que tener un tiempo especial para uno. No, no, yo simplemente abogo básicamente por tres cosas que son la entrega, la autenticidad y estar en presente, como tres grandes claves para que esto se produzca. Mira, te voy a poner también un ejemplo en relación a esto que me planteas, de las situaciones difíciles. Mira, probablemente no hay una situación más difícil que vivir en una selva, vivir en la selva. Los seres vivos viven en condiciones de una absoluta precariedad, es decir, no tienen nada garantizado, es decir, las condiciones de la persona que está en las peores condiciones está en mejores condiciones que muchos animales, o que la mayor parte de los animales. Es decir, que nosotros, aún en condiciones de pobreza, por lo menos en nuestro mundo, digamos, occidental, hay un mínimo de cuidado de atención, es decir, que, y sin embargo, en el mundo natural, en la naturaleza, el ser vivo vive en plenitud. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, las condiciones que se dan, digamos que desde el punto de vista humano son nefastas. No hay ningún tipo de seguridad, te pueden comer a la vuelta de la esquina. Es decir, sin embargo, la naturaleza respira plenitud. De tal modo que el ser humano, cuando necesita tranquilidad, paz, plenitud, revitalizarse y tal, va a la naturaleza. Los humanos salimos de las ciudades para ir a la naturaleza, a un lugar donde rige la precariedad, donde el más fuerte se come al más pequeño, el más grande se come al más pequeño, donde hay lo que muchas escenas que denominaríamos o consideraríamos crueles, y sin embargo el ser vivo vive en plenitud. Esto deberíamos sacar la consecuencia, que la plenitud no está ligada a las circunstancias, que la plenitud tiene que ver con el contacto con lo que es natural. Y esto es lo que abogo. Yo considero que cuando una persona aprende a reconocerse a sí misma, y esto no importa la condición en la que vivas, de hecho hay muchísimos ejemplos precisamente de conocimiento de sí mismo, de gente que vivía en la miseria en India, es absolutamente común y frecuente que la persona que se reconoce a sí misma o que trabaja en sí misma muchas veces está en un entorno de absoluta indigencia. Este conocimiento de ti mismo, esta capacidad de ser tú mismo, te facilita dar la mejor respuesta, tengas la situación que tengas. Que Pero tú yo puedas no sé si vivir. añadiría una parte importante que es la de la aceptación. No sé si al final, con todos estos planteamientos que tú nos haces, hay un momento en el que tenemos que aceptar nuestras circunstancias, porque claro, huir a lo mejor a buscar la naturaleza cuando tienes bajo al cobrador del frac es complicado, pero cuando... No. Claro, lo digo porque no sé si a lo mejor llegaría un momento en el que hay que tener una aceptación, ¿no? Decir, vamos a aceptar la situación que tenemos para resolverla e intentar buscar en plenitud, pero dentro, me imagino que de las circunstancias de cada uno, que no se podría Sí, generalizar, ¿no? Sí, no, yo creo que, vamos a ver, las situaciones son las que son, es decir, que cada persona en cada momento vive una circunstancia. Desde luego, negar la circunstancia es una actitud absurda, porque hay lo que hay. Lo importante es ir entendiendo que la plenitud no depende de las situaciones, sino de la respuesta que yo doy a las situaciones, que es lo que yo te quería decir en lo que Totalmente de acuerdo. nos señala la naturaleza. La naturaleza nos señala esto. Yo no digo que vayamos a la naturaleza en absoluto, yo simplemente digo que aprendamos de la naturaleza. El ser vivo no se plantea que esta situación no le gusta y querría tener otra. No, el ser vivo responde con todo su potencial y con toda su riqueza interior a cada situación, la de amenaza, la de peligro, la de desastre, la de que sea, responde con todo. Esto, lo que nos hace felices no es lo que nos pasa, sino lo que nosotros entregamos y el grado de autenticidad con el que vivimos. Esto es lo que... Mira, hay personas que tienen situaciones ideales. Yo me dedico, como bien has dicho, desde hace muchos años el conocimiento de uno mismo y he visto miles de personas que lo tienen aparentemente todo y que sin embargo viven sumidas en la desgracia. Y he conocido también lo inverso, personas que viven situaciones muy difíciles y están emitiendo una plenitud. No depende de las circunstancias, el grado de plenitud, sino del desarrollo del potencial interior que tenemos. Esta es para mí la gran. Entonces, las situaciones son las que son, pero yo ante una situación difícil puedo dar una respuesta total y completa y esto me va a hacer sentirme feliz y pleno.
En cambio, si yo tengo una situación ideal, fíjate que, por ejemplo, los niños que nacen en entornos tremendamente favorables, hiperprotegidos, hiperqueridos, son los niños más desgraciados, porque no se les deja desarrollar su riqueza interior, porque se les da todo por hecho, ¿entiendes? Entonces, no hay que ocuparse tanto en cómo es la circunstancia, sino en dar lo mejor de uno mismo ante la circunstancia. Eso también en el deporte se aprende, ¿no? Lo importante no es el resultado, lo importante es que tú salgas al terreno de juego y lo des todo. Cuando tú das todo de ti mismo, eso te va a hacer feliz. Al final el espacio interior tiene que ser un compromiso, me imagino que diario, ¿no? Y ir aceptando lo que te ocurre cada día y al mismo tiempo. Por lo tanto, para terminar, me gustaría que nos contaras qué 4 ejercicios, qué 4 herramientas o qué 4 o 3 o 2 líneas seguir para poder conseguir, pues a veces no tener que preguntar la vida para que no nos responda el alma. Exacto. Mira, para mí sería absolutamente recomendable y deseable, y esto cada vez más en la sociedad en la que vivimos se recomienda por doquier, incluso desde el ámbito médico, ¿no? Es decir, que iniciar el día con un proceso de interiorización, con un proceso meditativo, ¿eh? Hay muchas técnicas, hay muchos modos de hacerlo, yo en particular sigo el mío, digamos, porque finalmente es que la persona tenga un momento para escucharse a sí misma. Escuchar todo lo que es su dimensión psíquica, aprender a convertirse en espectador de lo que es su pensamiento, de sus emociones, aprender a tener un espacio de contacto con el cuerpo, es decir, de pararte. Para mí hay 3 aspectos principales en la meditación. El primero es párate, el segundo es obsérvate, escúchate, y el tercero es acógete, ámate. Es decir, todo lo que va saliendo de ti, tanto en el aspecto de sensaciones como en el aspecto mental, como en el aspecto de las emociones, aprende a escuchar, aprende a sentir, aprende a acogerlo. ¿Cuándo aprendiste tú a sentir, a escuchar? ¿Cuándo te paraste? Porque me imagino que tú nacerías como todos los seres humanos, con un montón de miedos, con un montón de inseguridades, sí, sin conocer a ese interior que hoy en día tú parece que conoces perfectamente y además das ejemplo de ello. Incluso formas parte de ese máster en desarrollo personal y liderazgo de la Facultad de Económicas de Barcelona. Sí. Por eso digo, ¿en qué momento te paraste tú? ¿En qué momento decidiste poner en práctica todo esto de lo que estamos hablando esta mañana? Sí, mira, yo la verdad es que tuve la fortuna de empezar muy joven con todo esto, porque, bueno, también afortunadamente conocí a alguien de una gran sabiduría, Antonio Blay, que aprovecho para hacer un recuerdo de él, y bueno, a partir de ahí inicié muy pronto este camino, ¿no? Y son muchos los años que llevo comprobando los beneficios de este proceso interior, que quería también acompañártelo de otra herramienta que sí me gustaría también facilitar al oyente. Por un lado, este aspecto de reconocimiento interno, esa meditación. Otro aspecto que para mí es muy importante es este que hablamos de la actitud. Es decir, aprendamos a tener una actitud activa frente a las cosas, es decir, lo que yo llamo una actitud positiva. Que uno se dé cuenta que el grado de felicidad, hablábamos antes, que uno tiene depende de la respuesta que uno da a las cosas. Y que la mejor respuesta es aquella que está caracterizada por una total entrega y por ese tono de que te decía antes de autenticidad. Es decir, mi recomendación sería, procura vivir cada vez siendo más auténtico, séte fiel a ti mismo. Es la recomendación que haría. En tus acciones, que tú comulgues con tus acciones, que menos, ¿no? Pero es que hay que decirlo porque la mayor parte de las veces no comulgamos internamente con nuestras acciones, hacemos un papel. Muy importante empezar a atreverme a ser yo mismo, atrever a responder desde lo que siento y desde lo que veo, ¿verdad? Y junto a esa autenticidad, ese ir a por todas. Yo es una consigna que me he dado durante muchos años, decir, oye, venga, va, estás aquí, pues da lo máximo, lo mejor y lo máximo de ti mismo. Pues lo mejor hemos escuchado en este ratito. Sabes que en la radio se nos va el tiempo. A mí me sabe muy mal cortar a los entrevistados. No te preocupes, siempre tendremos ocasión de volver a coincidir. Y bueno, pues hemos hecho un viaje contigo al interior. Ojalá que nuestros oyentes hayan cogido su ticket también y se hayan venido con nosotros, o por lo menos sepan cuál es el camino que tienen que recorrer. Yo te doy las gracias a Antonio Jorge Larruy por estar esta mañana con nosotros, por este planteamiento de vida. No sé si para todos es válido, pero en cualquier caso, con que cualquier persona haya conseguido viajar a su interior y sacar esa plenitud de la vida, estaremos desde luego satisfechos. Te doy un achuchón enorme. Muchísimas gracias. Un saludo. Y decir que los que
las personas que tengan interés en Valencia, tengo aquí un centro en Espacio Interior Valencia, pues que estamos encantados de recibirles y atenderles. Pues ahí estaremos. Gracias, un abrazo muy bien, fuerte. muchas gracias, Gracias, Antonio. A ti.